La paz del Señor. Buenos días, querido hermano, querida hermana. Bienvenido en este sábado, Día de María, 30 de enero, al programa Según tu Palabra, al comentario del Evangelio de cada día. Va a hablarnos hoy Jesús sobre la causa del miedo. Es verdad que a veces en nuestra vida tenemos miedo. Pues vamos a ver por qué. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquel día, al atardecer, dice Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en la barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar le obedecen. Pues aquí tenemos este precioso Evangelio. Jesús les dice: vámonos a la otra orilla. Muchas veces nos dice eso Jesús a nosotros. Estamos con una actividad, estamos con una cosa en nuestra cabeza, con una ocupación, y nos dice Jesús: vamos a la otra orilla, deja eso y vente conmigo. Eso tenemos que saber hacerlo. Dejar nuestras cosas para irnos con el Señor. Eso lo hacemos, por ejemplo, cuando nos tomamos un día de retiro de oración, cuando hacemos los ejercicios espirituales, cuando nos vamos a una actividad en la que vamos a centrar nuestra vida en Dios, un retiro, un encuentro de oración, un encuentro de alabanza, una actividad parroquial que dura varios días, una convivencia con niños, con jóvenes, con matrimonios, con adultos, en fin. O también en tu día a día, cuando Jesús te dice: deja esa actividad y ahora dedícate a orar. ¿Eso qué significa? ¿Que tienes que irte a la otra orilla? Tienes que saber dejar aquello en lo que estás imbuido para alejarte de ello e irte con el Señor, porque ahí es donde el Señor te va a poder hablar al corazón. Y por eso les quería llevar a la otra orilla, para hablarles al corazón. Entonces ellos se montan en la barca y van camino de la otra orilla, pero he aquí que se levanta una gran tempestad. ¿Y qué hace Jesús? Jesús está dormido en la popa del barco, de la barca. Muchas veces Jesús en nuestra vida parece dormirse, ¿verdad? Es como que no notamos su presencia, que no notamos su acción.
no vemos al Señor en nuestra vida. Sobre todo en los momentos de tempestad, como les pasaba aquella noche a los apóstoles, a los discípulos. Se levanta una gran tempestad, la barca está a punto de llenarse de agua y Jesús sigue dormido, no se despierta. Se levanta una gran tempestad en nuestra vida, una gran dificultad en nuestra vida, una gran tentación, una persecución, cualquier dificultad fuerte. Y entonces llamamos al Señor y parece que no nos hace caso, que no viene a auxiliarnos, que está dormido en nuestra barca. ¿Qué hacemos en ese momento? Nos ponemos nerviosos y gritamos despertándole al Señor: Señor, ¿pero no te importa que perezcamos? Señor, ¿pero no te importa esta gran dificultad por la que estamos pasando? Jesús, ¿pero no te das cuenta lo mal que lo estamos pasando? ¿No te das cuenta lo mal que lo estoy pasando? ¿Por qué no haces nada? ¿Por qué estás dormido? Y entonces Jesús, cuando Él lo cree conveniente, no cuando nosotros lo creemos conveniente, sino cuando Él lo cree conveniente, se levanta, increpa al viento, le dice al mar: cállate, enmudece, y viene una gran calma. Cuando Jesús lo cree conveniente, de repente todo ese sufrimiento que teníamos, toda esa persecución, toda esa tribulación, esa enfermedad, lo que sea que te pase cuando sufres, de repente el Señor lo hace desaparecer en un momento. Pero nos mira fijamente y nos dice: ¿por qué tienes miedo? Es que no tienes fe. Es decir, ¿sabes por qué has tenido miedo? ¿Sabes por qué te has turbado? ¿Sabes por qué has dado voces para despertarme? Porque te falta fe. Te falta fe y te crees que yo no me doy cuenta de lo que estás pasando. Te crees que no voy a venir a auxiliarte. Te crees que no estoy permitiendo yo esa situación para tu bien o para el bien de las personas a las que quieres. No te das cuenta que todas las situaciones las dispongo yo para tu bien y para el bien de todas las personas. No te das cuenta que soy yo el que conduzco las cosas para vuestro bien, porque te falta fe y lo ves todo simplemente desde la perspectiva del sufrimiento que estás pasando, de la dificultad que estás pasando, de que eso es negativo para ti o para las personas a las que quieres, y no ves el fruto que va a sacar Dios de todo eso, que es mucho más grande, mucho más maravilloso, porque va a ser mejor pasar a través de esa cruz para ti y para las personas a las que amas. Vais a salir fortalecidos, vais a salir santificados, vais a salir más semejantes a Dios. ¿Por qué tienes miedo? ¿Te falta acaso fe? Es que no tienes fe, es que no confías en mí. La causa del miedo es nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en Dios. ¿Qué diferencia, querido hermano, querida hermana, con la fe de María? Número 540... A ver... No, me he equivocado de número.
número 494 del Catecismo. Vamos a leer. La fe de María. Al anuncio de que ella dará a luz al Hijo del Altísimo sin conocer varón, por la virtud del Espíritu Santo, María respondió por la obediencia de la fe. Voy a apagar el ordenador, que está haciendo ruido, aunque creo que vosotros no lo oís, pero a mí me está despistando. María respondió por la obediencia de la fe, segura de que nada hay imposible para Dios. ¿Veis la fe de María? Ella estaba segura de que nada hay imposible para Dios. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús y, aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, que eso es lo que tienes que hacer tú cuando te llega la tribulación, aceptar de corazón la voluntad divina, como la aceptó María no solo en la anunciación del ángel, sino también en la cruz. Aceptó de corazón la voluntad divina de salvación, porque es voluntad de salvación, es para tu bien. No es para tu mal el sufrimiento, es para darte un bien muy grande. Es voluntad de salvación y tú tienes que aceptarla de corazón. Como decimos en la misa antes de una de las plegarias eucarísticas, creo que es la plegaria eucarística segunda, Jesús, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada. Esa es la clave. Aceptar voluntariamente la cruz. Aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir en su dependencia y con Él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. ¿Veis la fe de María? Y luego el Catecismo, en el número 2732, nos habla de que a veces es una dificultad para nuestra oración la falta de fe. Vamos a escuchar. La tentación más frecuente, la más oculta, se refiere a las tentaciones en la oración. La tentación más frecuente, la más oculta, es nuestra falta de fe. ¿Por qué? Porque en el fondo nos parece que la oración no sirve para nada. En el fondo nos parece que hay cosas más importantes y más provechosas que la oración. Esta falta de fe se expresa menos en una incredulidad declarada, no decimos es que no tengo fe, yo no creo en Dios, cuanto en unas preferencias de hecho. Ahí es donde se ve la falta de fe. En lo que de hecho elijo hacer, en lo que de hecho hago, porque de hecho dejo de rezar, de hecho doy prioridad a otras cosas. Aunque en teoría digo que la oración es lo más importante, luego en mis preferencias de hecho, en mis elecciones, dejo la oración para dar prioridad a otras cosas. Cuando se empieza a orar, se presentan como prioritarios 1000 trabajos y cuidados que se consideran más urgentes.
una vez más, es el momento de la verdad del corazón y de su más profundo deseo. ¿Cuál es la verdad de tu corazón? ¿A qué das prioridad de verdad? ¿Qué es lo que de verdad más deseas? ¿Qué es lo que de verdad más buscas? ¿Orar u otra cosa? Pues nos vemos, querida familia, en la adoración del Santísimo de este día, en nuestro programa de la adoración eucarística. Vamos a pedirle al Señor y vamos a escuchar, adorando al Señor, como Él nos dice: no tengáis miedo. Muy feliz sábado, que el Señor te bendiga y que la Reina de la Paz te bendiga, querido hermano, querida hermana, con su bendición maternal.